Allá afuera, en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla. Y la niebla llegaba, y aceitábamos la maquinaria de bronce y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris, Bagdún y yo lanzábamos el rayo de luz, rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba a los barcos solitarios, y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz. El grito alto y profundo de la sirena, que flotaba entre jirones de neblina y sobresaltaba y alejaba a las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire, y hacía crecer las olas y las cubría de espuma. Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto?, preguntó Macdún. Sí, dije, afortunadamente es usted un buen conversador. Bueno, mañana irás a tierra, dijo Macdún sonriendo, a bailar un rato con las muchachas y tomar ginebra. ¿En qué piensa usted, Macdún, cuando lo dejo solo? En los misterios del mar. Macdún encendió su pipa. Eran las 7:15 de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en 200 direcciones y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. En 150 kilómetros de costa no había poblaciones, solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar, un estrecho de 3 kilómetros de frías aguas y unos pocos barcos. Los misterios del mar, dijo Macdún pensativamente. ¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? Se mueve y crece con 1000 formas y colores siempre distintos. Es raro. Una noche hace años yo estaba aquí solo, cuando todos los peces del mar salieron ahí a la superficie. Algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas como temblando, y mirando la luz del faro que caía sobre ellos, roja, blanca, de modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helado. Era como una gran cola de pavo real y se quedaron ahí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. 1 millón de peces desapareció. Imaginé que quizá de algún modo habían venido en peregrinación. Raro. Pero piensa qué debe parecerles una torre que se alza 20 metros sobre las aguas, y el dios luz que sale del faro, y la torre que se anuncia a sí misma con voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces, pero ¿no se te ocurre que creyeron ver a Dios? Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada. Hay tantas cosas en el mar. Macdún chupó su pipa con nerviosismo y parpadeando. Había estado inquieto todo el día y no había dicho por qué. A pesar de nuestras máquinas y los llamados submarinos, pasarán 10.000 siglos antes que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos, y sintamos realmente miedo. Piénsalo, allá abajo, es aún el año 300.000 antes de Cristo, cuando nosotros nos paseábamos con trompetas arrancándonos países y cabezas. Ellos vivían ya bajo las aguas, a 18 kilómetros de profundidad, helados, en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa. Sí, dije, es un mundo viejo. Ven, te he reservado algo especial. Subimos muy lentamente los 80 escalones, hablando. Arriba, Macdún apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba suavemente sobre sus cojines aceitados. La sirena llamaba regularmente cada 15 segundos. Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? Macdún se aprobó a sí mismo con un movimiento de cabeza. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche, echado aquí, al borde de 10 billones de años y llamando a los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden, sí, le responden. Ya llevas aquí 3 meses, Johnny, y es hora de que lo sepas. En esta época del año
Algo viene a visitar el faro. ¿Los cardúmenes de peces? No, otra cosa. No te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más. Si mi calendario no se equivoca, esta noche es la noche. No diré mucho, lo verás tú mismo. Siéntate aquí. Mañana, si quieres, empaqueta tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche del galpón del muelle y escapas a algún pueblecito mediterráneo y vives allí, sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré. Ha ocurrido en los 3 últimos años y solo esta vez hay alguien conmigo. Espera y mira. Pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, Mactum me explicó sus ideas sobre la sirena. Un día hace muchos años vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol y dijo: necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla. Una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche y como una casa vacía cuando abres la puerta y como otoñales árboles desnudos, un sonido de pájaros que vuelan al sur gritando y un sonido de viento de noviembre y el mar en la costa dura y fría. Habrá un sonido tan desolado que alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas y los hogares parecerán más tibios y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato y lo llamarán la sirena. Quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. La sirena llamó. Imaginé esta historia, dijo Macdún en voz baja, para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena lo llama y ella viene. Pero, dije, ¡shh! Me calló Macdún. ¡Allí!, señaló los abismos. Algo se acercaba al faro nadando. Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro, la luz iba y venía, y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como el barro, y aquí estábamos nosotros dos solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma, y enseguida, de la superficie del mar frío, salió una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos, y luego un cuello, y luego no un cuerpo, sino más cuello y más. La cabeza se alzó 12 metros por encima del agua, sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como en una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo de los abismos. La cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos 20 o 30 metros de largo. No sé qué dije entonces, algo dije. Calma, muchacho, calma, musitó Macdún. Es imposible, dije. No, Johnny, nosotros somos imposibles. Eres lo que era hace 10 millones de años, no ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles. Nosotros. El monstruo nadó, lentamente y con una grande y oscura majestad, en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando momentáneamente su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra luz inmensa, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Yo me agaché, sosteniéndome de la barandilla de la escalera. Parece un dinosaurio. Sí, uno de la tribu. Pero murieron todos. No. Se ocultaron en los abismos del mar, muy, muy abajo, en los más abismales de los abismos. Es esta una verdadera palabra ahora, Johnny. Una palabra real.
Los abismos. Una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además estamos aquí más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor y casi tan rápido. Pero, ¿por qué viene aquí? Enseguida tuve la respuesta. La sirena llamó. Y el monstruo respondió. Un grito que atravesó 1.000.000 de años, nieblas y agua. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena. Solitario y vasto y lejano. Un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Ese era el sonido. ¿Entiendes ahora por qué viene aquí? Sentí con un movimiento de cabeza. Todo el año, Johnny, ese pobre monstruo ha estado allá, 1.000 kilómetros mar adentro, y a 30 kilómetros bajo las aguas soportando el paso del tiempo. Quizás esta solitaria criatura tiene 1.000.000 de años. Piénsalo, esperar 1.000.000 de años. ¿Esperarías tanto? Quizás es el último de su especie y yo así lo creo. De todos modos, hace 5 años vinieron aquí unos hombres, construyeron este faro e instalaron la sirena. Y la sirena llamó y llamó. Y su voz llegó a donde tú estabas, hundido en el sueño y en los recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llega entonces y se va, y llega y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos, y abres los ojos como los lentes de una cámara de 50 centímetros, y te mueves lentamente, lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros, pero la sirena atraviesa 1.000 kilómetros de agua, débil y familiar. Y en el horno de tu vientre arde otra vez el fuego y te incorporas lentamente. Lentamente te alimentas de grandes cardúmenes de abedejos y de ríos de medusas. Y subes lentamente por meses de otoño y septiembre cuando nacen las nieblas y octubre con más nieblas y la sirena todavía llama. Y luego en los últimos días de noviembre, luego de haber ascendido día a día unos pocos metros por hora, estás cerca de la superficie y todavía vivo. Tienes que subir lentamente, si te apresuras estallas, así que tardas 3 meses más en llegar a la superficie, y luego unos días más para nadar por las aguas frías hasta el faro, y ahí estás, ahí, en la noche, Johnny, el mayor de los monstruos creados, y aquí está el faro que te llama con un cuello largo como el tuyo que emerge del mar con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes? La sirena llamó. El monstruo respondió. Lo vi todo. Lo supe todo. El solitario 1.000.000 de años esperando a alguien que nunca volvería. El 1.000.000 de años de soledad en el fondo del mar. La locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles. Los pantanos se secaban en los continentes. Los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán. Y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas. La sirena llamó. El año pasado, dijo Macdún, esa criatura nadó alrededor y alrededor, toda la noche, sin acercarse mucho, sorprendida, diría yo, temerosa quizás. Pero al otro día, inesperadamente, se levantó la niebla, brilló el sol, y el cielo era tan azul como un cuadro, y el monstruo huyó del calor y el silencio, y no regresó. Imagino que he estado pensándolo todo el año, pensándolo de todas las maneras posibles.
El monstruo estaba ahora a no más de 100 metros, y él y la sirena se gritaban alternadamente. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y hielo, fuego y hielo. Así es la vida, dijo McDoom. Siempre hay alguien que espera a algún otro que nunca vuelve. Siempre hay alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin, uno busca destruir a ese otro, no importa quién sea, para que no nos lastime más. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. Veamos qué ocurre. McDoom apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo como un volcán. Movió la cabeza a un lado y a otro, como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior y se le encendieron los ojos. Se incorporó, azotando el agua, y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados. ¡McDoom! ¡Grité! ¡La sirena! McDoom buscó a tientas el obturador, pero antes que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. Vislumbré un momento sus garras gigantescas con una brillante piel correosa entre sus dedos que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer gritando. La torre se sacudió. La sirena gritó, el monstruo gritó. Abrazó el faro y arañó los vidrios que cayeron hechos trizas sobre nosotros. McDoom me tomó por el brazo. ¡Abajo! Gritó. La torre se balanceaba, tambaleaba y empezaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillamos por la escalera. ¡Deprisa! Llegamos abajo, cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. La sirena cayó bruscamente, el monstruo cayó sobre la torre y la torre se derrumbó. Arrodillados, McDoom y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó de pronto y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra los escalones de piedra. Eso y el otro sonido. «Escucha», dijo McDoom en voz baja. «Escucha». Esperamos un momento y entonces empecé a oírlo. Al principio fue como una gran succión de aire y luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo ardor de su cuerpo llenaba el sótano. El monstruo jadeó y gritó. La torre había desaparecido, la luz había desaparecido, la criatura que había llamado a través de 1.000.000 de años había desaparecido. El monstruo abría la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena, una y otra vez, y los barcos en alta mar, no descubriendo la luz, no viendo nada, pero oyendo el sonido debían de pensar, ahí está, el sonido solitario, la sirena de la bahía solitaria, todo está bien, hemos doblado el cabo. Y así pasamos aquella noche. La tarde siguiente, cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano, sepultado bajo los escombros de la torre, el sol era tibio y amarillo. Se vino abajo, eso es todo, dijo McDoom gravemente. Nos golpearon malamente las olas y se derrumbó. Me pellizcó el brazo, no había nada que ver. El mar estaba sereno, el cielo era azul. La materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olían a algas. Las moscas zumbaban alrededor. Las aguas desiertas golpeaban la costa.
Al año siguiente construyeron un nuevo faro, pero en ese entonces yo ya había conseguido trabajo en un pueblecito, y me había casado, y vivía en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto McDoon era el encargado del nuevo faro, de cemento y reforzado con acero, por si acaso, había dicho McDoon. Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí y detuve el coche y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba 1, 2, 3, 4 veces por minuto, allá en el mar sola. Y el monstruo no había vuelto. Se ha ido, dijo McDoon. Se ha ido a los abismos. Ha comprendido que en este mundo no se puede amar demasiado. Se ha ido a los más abismales de los abismos a esperar otro 1.000.000 de años. Pobre criatura, esperando allá abajo, esperando y esperando mientras el hombre va y viene por este lastimoso y mínimo planeta. Esperando y esperando. Sentado en mi coche yo no podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria. Solo oía la sirena, la sirena, la sirena, y sonaba como el llamado del monstruo. Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo. Esto es Junto al Fuego, y gracias a la sirena de Radio Bradbury queda inaugurada la nueva sección de cuentos Junto al Fuego. Soy Alejandro y aquí podrás encontrar cuentos ambientados, un lugar, un refugio para descansar los ojos y encender la imaginación. Espero que lo hayas disfrutado. Este canal está naciendo, dando sus primeros pasos y la bienvenida es permanente. Gracias por estar ahí.